Bueno, pues empezamos. Pues muy buenos días. Hoy, 29 de abril de 2022, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del seminario del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Yo me presento, soy Rodrigo González. Voy a estar moderando esta sesión del día de hoy, que es muy interesante. Tenemos la sesión titulada Geografía y Música en América Latina. Tenemos acá a tres grandes investigadores que han estado haciendo muchas cosas muy interesantes desde hace mucho tiempo en relación justamente a la idea de música y geografía en América Latina. Pues vamos a tener una sesión que, bueno, esperamos disfruten muchísimo y que les invitamos también a participar, ¿no? Con sus preguntas, con sus comentarios. Y pues no me queda más que empezar pues por presentar a nuestros magníficos invitados del día de hoy. Voy a empezar por el orden inverso al tradicional en términos geográficos. Voy a empezar del sur hacia el norte. Voy a darme la oportunidad de leer un poquito la reseña de cada quien de nuestros invitados. En este caso, empezamos con el doctor Agustín Arostes Guy. Saludo, Agustín, por ahí. Te voy a presentar, vamos a presentar a nuestro invitado. Bueno, pues Agustín es doctor en estudios interdisciplinares de ocio de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, y posee una maestría en dirección de proyectos de ocio, cultura, turismo y recreación de la Universidad de Deusto. Actualmente es investigador postdoctoral por CONICET en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, y entre otras cosas es co-coordinador del proyecto Músicas Territoriales y del grupo de estudio Cultura, Naturaleza y Territorio. Es miembro de los grupos de investigación Ludicidade, Cultura, Educação, Fiestas, Identidades y Territorialidades de la Red Internacional de Investigación Imágenes, Geografías, Educação y del Observatorio de Paisajes Patrimoniales y Artes Latinoamericanas. En 2019, entre otras cosas, recibió la beca de formación del Fondo Nacional de las Artes por el proyecto del taller de poesía Infinito Particular, un acercamiento poético al universo geográfico de Atahualpa Yupanqui. Bienvenido, Agustín. Bueno, pues ahora pasaré a presentar hacia arriba también, ahora pasamos hacia Brasil, a Alessandro Docena, el doctor Alejandro Docena. Él es geógrafo por la Universidad Estadual Paulista y músico por la Universidad Libre de Música de Sao Paulo. Es profesor asociado del departamento y del programa de posgrado en geografía de la Universidad Federal de Río Grande do Norte y profesor de su máster profesional en geografía. Él es maestro y doctor en geografía humana por la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Barcelona, y entre otras cosas ha editado los libros Geografía e Arte, Geografía y Música, Diálogos, Espacio-Tiempo, Tramas entre Geografía e Historia, La Geografía de la Samba en la ciudad de Sao Paulo, y Sao Carlos y su desarrollo, contradicciones urbanas de un polo tecnológico. Y entre esas cuestiones también es editor de la revista Geograficidade. Es miembro de distintas asociaciones nacionales e internacionales dentro de sus especialidades. Alessandro, bienvenido también. Y pues vamos todavía un poco más al norte, hablábamos hacia el centro de la cordillera en Colombia, y presento al doctor Cristian Santiago Castiblanco. Él es doctor en estudios territoriales por la Universidad de Caldas, con maestría en medio ambiente y desarrollo, y arquitecto por la Universidad Nacional de Colombia. Él es profesor asociado e investigador en la Facultad de Tecnologías en la Universidad de Tolima y profesor de la maestría en urbanismo de la misma institución. Es miembro del grupo de investigación en estudios en arquitectura y ciudad, arte, teatro, danza y cultura de la Universidad de Caldas, y miembro de la Red Latinoamericana de Pensamiento Ambiental, entre otras cosas, co-coordinador del proyecto Músicas Territorialidades e investigador y escritor de distintos artículos en temas relacionados al espacio público, el territorio y los fenómenos asociados a sus transformaciones desde la cultura. Así que pues Agustín, Alessandro, Cristian, les doy la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto tenerles aquí en este seminario, que repito, su título es Geografía y Música en América Latina. Entonces, pues, bueno, pues más o menos en el orden que tenemos, te doy la palabra. Ahora pasamos directamente con Agustín, que nos va a presentar un poco de sus intereses, de lo que está haciendo,
de proyectos en los que estás. Que adelante, vamos hasta Argentina. Agustín, bienvenido. Rodrigo, muchas gracias por la presentación, por tus palabras y por los adjetivos, sobre todo, que no sé, me parece que por lo menos para mí quedan quizás un poco grandes, pero bueno, te agradezco ahí el gesto. Y bueno, para mí personalmente es una alegría, bueno, poder estar acá por la segunda vez y la primera vez hablando de este tema, ¿no? De esto que la verdad que junto con Cristian y Alessandro es una temática que nos apasiona y siempre tener la oportunidad de hablar, intercambiar y compartir para nosotros es motivo de gran alegría. Así que bueno, como dijiste, bueno, yo soy argentino, soy bueno, de la provincia de Buenos Aires, actualmente vivo y trabajo en Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, el nombre más largo. Y bueno, estoy vinculado, como bien dijiste, Rodrigo, al Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, así yo para abrir, ¿no? Así esta charla, quiero comentar un poco de mi experiencia, de lo que vengo trabajando, de lo que me inspira y me motiva, ¿no? Para estar, bueno, dedicándome a investigar y a escribir sobre este asunto, ¿no? Y, y para mí dos como figuras así referentes, ¿no? Y muy importantes en Argentina y que me inspiran así mucho, ¿no? Cada vez que busco alguna idea o alguna motivación como para escribir, me pongo a escuchar algunas entrevistas y músicas por un lado, de Leda Valladares, ¿no? Que nacida justamente en Tucumán, en el noroeste de Argentina, y después, bueno, que lo nombraste, Rodrigo, Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que bueno, también nació en la provincia de Buenos Aires, pero recorrió el mundo y sobre todo nuestro país de una manera como muy particular, ¿no? Así una forma de observar el paisaje y de conocer los lugares y sus elementos como muy singular. Entonces mi charla va a ser sobre esos dos, ¿no? Grandes músicos, artistas, o sea, personalidades que nos marcaron, ¿no? Así como país mucho y nos han, bueno, hecho conocidos en el mundo, ¿no? Así, estos dos artistas. Así que bueno, voy a comenzar por Leda Valladares, que bueno, para quien no la conoce, fue una cantora, compositora, poeta y folclorista argentina que tuvo, digamos, quizás lo más así importante, o lo que a mí me gusta siempre resaltar, ¿no? de ella, es que fue quien rescató, ¿no? Y quien registró música del noroeste, bueno, son así básicamente cantos, ¿no? Y ella en un momento, cuando los conoció, y los conoció por mera casualidad, no sabía que existían ese tipo de músicas, ¿no? En nuestro país. Y para que no se perdieran, ¿no? Para que, bueno, y pudiesen llegar a nosotros, ¿no? En la actualidad, hizo esta labor así importantísima, ¿no? De ir con grabadoras, ¿no? a la vieja usanza, con un cuaderno anotando las letras para después, bueno, poder grabarlas y hoy por hoy, bueno, gracias a eso podemos escucharlas, ¿no? Y lo que comentaba, bueno, que digamos como que el género folclórico que ella así se dedicó toda su vida se llama el canto con caja, ¿no? Son cantos ancestrales, ¿no? Que vienen como, no sé, hay gente o hay, bueno, investigadores que dicen que son cantos precolombinos, ¿no? O sea, son como muy antiguos
bueno, y han venido así, bueno, pasando de generación en generación, y son cosas que la particularidad que tienen es que no existe un compositor o compositora, sino que son cantos anónimos o cantos como populares, que no importa mucho quién los creó, quién los compuso, sino que lo que representa eso para un pueblo o para un grupo social es una marca muy fuerte de identidad, ¿no? Que habla así mucho de lo cotidiano, bueno, de todas las tribulaciones, ¿no? De nosotros como seres humanos, ¿no? Que pasamos por muchas sensaciones y todo. Entonces, esa música refleja como la parte como más, así, digamos, humana y genuina, ¿no? de los seres humanos. Y estos cantos, hay tres, ¿no? Hay tres especies. Uno es la baguala, el otro es la vidala y por último tenemos la tonada. Y si bien hay algunas mínimas diferencias entre los tres, lo que los une es que se canta solamente con una percusión que se llama caja y a voz, ¿no? Así, como a capela, digamos, no hay micrófonos, no hay así como una formación profesional en el canto, sino que son personas que se ponen a cantar en el medio de ese paisaje del noroeste, ¿no? Que es hay muchos desniveles, muchos cerros, muchas montañas, muchos valles. Entonces la voz también se genera como un eco ahí, ¿no? O sea, dado por el paisaje, no porque, por otra cosa. Entonces es esa conexión del ser humano con el paisaje y esta caja que acompaña, ¿no? O sea, ese canto. Y, y una cosa así que la verdad que, bueno, así escuchando hablar o leyendo cosas sobre ella o algunos libros, ella publicó solamente un libro, ¿no? que se llama Cantando las Raíces. Y ella cuenta que ese tipo de cantos, ella lo define como cósmicos, ¿no? Porque hay mucho misterio, hay mucha fuerza oculta que no se llega a comprender bien de dónde viene, pero entrando, o sea, en esos paisajes y conectándose con ese territorio, hay como una mística, ¿no? Ahí que no se explica muy bien. Y, y ella dice que, bueno, que por ejemplo, ¿no? En algunas definiciones que ella trata como de describir ese canto, ¿no? Que dice que la libertad es la esencia del grito. Y el grito significa sangría, parto, develamiento de fuerzas ocultas. Por ese alarido se expresa la historia del hombre largado a la tierra, imantado por el cosmos, agredido por la muerte. ¿No? Esa idea de oculto y cosmos aparece mucho en el pensamiento de Leda. Y hoy por hoy, así, si bien así, Leda empezó a investigar este tipo de cantos en 1940, en 1941, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea, que son 80 años atrás en el tiempo, ¿no? Las condiciones y la forma de difusión eran totalmente, ¿no? Diferentes a las que tenemos hoy por hoy. Sin embargo, en la actualidad también se encuentran, ¿no? Este tipo de cantos y son cantos rituales, ¿no? Sobre todo. Es decir, que están vinculados mucho bueno, con rituales como el carnaval, por ejemplo, los funerales, los casamientos, estos hechos así como sociales, como siempre dan así el lugar y el espacio como para que, bueno, se junten personas y canten, ¿no? Sí, sin digamos, propósito, solamente compartir el canto y escuchar y no es algo turístico, digamos, ¿no? Así, aunque bueno, en algunos lugares se hace más turista, más turístico que otros, pero no ese es el propósito primero. Y bueno, y antes de pasar a Atahualpa, me gustaría leer un fragmento
de ese libro, ¿no? Cantando las raíces, en el cual Leda Valladares explica cómo se crea, ¿no? O sea, cómo esa mística del instrumento, que es totalmente artesanal, ¿no? Cómo se construye. Y ella dice, mientras se la construye, ¿no? A la caja, se la mantiene oculta, en secreta relación con su misterio. La caja tiene madrina y padrino. Cuando se la estrena, el primero en hacerla sonar es el artesano que la construyó. Moja sus parches con bebida alcohólica y bebe para celebrarla. Debe hacerla sonar en la oscuridad. Al agregarle la chirlera, se convierte en caja zumbadora y queda en condiciones de vibrar con toda su magia. Entonces se la ubica en el horcón del rancho. Para el cantor vallisto, la vibración de la caja es el latido de la montaña. En algunas zonas, antes de estrenarla, se deja la caja durante la noche en cierta cueva de la montaña, donde se cargará de fuerzas musicales y se impregnará del diablo o duende de la fiesta del carnaval. Con esta maceración nocturna, en la montaña la caja recibe su bautismo. Muy, muy poético, ¿no? La descripción. Bueno, entonces pasando a Yupanqui, ellos fueron contemporáneos, ¿no? Así, por ejemplo, el prólogo de ese libro que cité de Valladares, quien lo escribe es el propio Yupanqui. Y en un fragmento él dice, ¿no? Como reconociendo esta labor así titánica que hizo Valladares, dice, Leda Valladares eleva los brazos de las cantoras y cantores provincianos, con la caja vidalera en alto, como ofreciendo una luna preñada de coplas, y así nos regala, salvándola del olvido, una antigua ternura argentina. Bueno, ahora pasamos a este también poeta, ¿no? Cantor, músico, yo diría que también un poco etnomusicólogo, ¿no? Así, tenía un ojo así para vincular, ¿no? O sea, conectar la música con el paisaje, el espacio, muy, muy peculiares. Y bueno, y él así era muy lector, era un lector así, ávido lector de la poesía y también libros de ensayo de pensadores argentinos, sobre todo Ricardo Rojas, ¿no? Que lo influyó mucho a Atahualpa. Y sobre todo en la idea que tenía Ricardo Rojas de estos misterios del paisaje argentino, ¿no? Que él lo definía como el misterio de la Pampa, el misterio de la selva y el misterio de los Andes, ¿no? Como esas tres paisajes específicos, ¿no? que tenemos por acá. Y en su libro Memorias, ¿no? que fue recopilado y bueno, publicado en 2008, Atahualpa dice que su repertorio se componía de obras folclóricas que abarcaban lo que Ricardo Rojas llamaba los tres misterios, ¿no? Esos tres que mencioné. Y él dice, era muy difícil para nosotros, los que ya ejercíamos la profesión de guitarristas y cantores, igualar los acentos, las músicas y cantares que venían de lejos. Tropel de tradiciones argentinas en las que se expresaban el amor, la soledad, la nostalgia, la rebeldía, el adiós y los misterios de la muerte. Ya todo lo habían traducido en los desconocidos criollos de la tierra. Y abro un paréntesis, no sé cómo ando de tiempo, pero bueno, ya estoy finalizando. Estamos bien. Con calma usted. Bueno, gracias. Y una cosa varias cosas me llaman la atención del pensamiento Yupanqui, pero o de Ricardo Rojas, ¿no? O sea, hay como una conexión muy, muy estrecha ahí. Que en ese libro Memorias, Yupanqui, bueno, que también le gustaba, hacía algunas clases que brindó, me parece, en la Universidad de Tucumán, el propio Rojas, que Atahualpa, ¿no? frecuentó. Él dice que, bueno, Ricardo Rojas ya hablaba, ¿no? En la década de 1920, ¿no? La última mitad de 1920, ya hablaba de la psiquis del paisaje, ¿no? De la psicogeografía.
y vean una cosa muy curiosa, ¿no? Que quizás este dato no se conoce mucho, que la psicogeografía se hizo como muy, o sea, bueno, quizás estuvo más en boga, por decirlo así, en la década del 60 en Francia, ¿no? Por este grupo interdisciplinar que eran la Internacional Situacionista, que uno de los, bueno, quizás los actores, el actor principal era Guy Debord, que ahí, bueno, hizo muy famosa, bueno, o quizás más famosa, la psicogeografía, ¿no? Esta cuestión de deambular sin un guía, así, sin un, como, digamos así, sin un rumbo fijo por el espacio. Pero ya, o sea, casi, bueno, 40 años antes, 35 años antes, en estas latitudes, ¿no?, latinoamericanas, ya Rojas venía con esta idea, así, ¿no?, pensando y hablando y escribiendo, ¿no?, que también ha escrito tanto Rojas, ¿no?, sobre el ser latinoamericano, ¿no?, y bueno, y la cultura latinoamericana. Y bueno, y otra cosa que me gusta también resaltar de Yupanqui, y que tuve oportunidad también de charlar con el hijo, ¿no?, que actualmente es el director de la fundación y museo, ¿no?, que está en Cerro Colorado, una localidad media perdida en el norte de Córdoba, que él dice que el padre, ¿no?, así, siempre buscaba en los lugares lo que él definió como hombre-paisaje, ¿no? O sea, como ese tándem, ¿no? Esa cuestión que él buscaba detectar, ¿no? Las personas, más allá, aunque bueno, usó la palabra hombre, pero a él le gustaba detectar las personas que mejor traducían el lugar donde estaban, ¿no? A través de su trabajo, de sus reflexiones, de sus palabras o de sus silencios también, que otra cosa que es clave para entender la música de Yupanqui son los silencios. Y bueno, y también otra cosa interesante es que en esa conexión del paisaje, Yupanqui entendía que todas las, como así, eh, conseguir conectarse con él, ¿no?, con el paisaje, permitía al hombre sobreponerse, ¿no?, de las penas, de los dolores, de las adversidades de la vida, y entenderse mejor como ser humano, así de una forma más holística, ¿no? Fíjense el pensamiento también de Yupanqui, eh, como muy complejo, ¿no?, y muy profundo. O sea, no era solamente agarrar la guitarra y cantar, ¿no?, sino que era como una visión más profunda de lo que de lo que es ser cantor y artista, ¿no? Y para concluir, ¿no?, y bueno, ya darle paso a estos queridos amigos acá. Hay una parte, bueno, de esa concepción de lo que es el cantor de Yupanqui que se conecta mucho con una idea que está en un texto de Alessandro, que es muy lindo, así que lo recomiendo mucho, que se llama Los sonidos como lenguaje espacial, ¿no? Y Yupanqui dice, ¿no?, o sea, como sintetizando que el cantor así, lo que hace es transmitir lo que la tierra le dicta, ¿no? No es que él compone o crea de la nada, ¿no?, sino que se establece como una conexión en la cual el cantor es un mensajero de las voces que le llegan, ¿no?, y le llegan exactamente de la tierra, ¿no?, de la Pachamama. Por eso ese concepto de la Pachamama para Atahualpa y para Leda Valladares también, ¿no? Pero, eran muy así, preciados, así como muy importantes, ¿no? Esa cuestión de venerar, ¿no?, de lo que la tierra nos ofrece. Y bueno, con esto eh, doy por concluida así la presentación. Después, bueno, va a haber tiempo para, bueno, algunas preguntas, otro tipo de intercambios. Perfecto, muchísimas gracias, Agustín, muy impresionante. Yo la verdad yo desconocía absolutamente, no vengo de ahí, ¿no? Pero estos personajes tengo ya referencias ahora que ir revisando y sobre todo hay cuestiones muchas que también no las habíamos, no sé, creo que a lo mejor le está pasando a más de uno aquí,
la relación entre geografía y música a partir de los anclajes, es algo que no solemos conversar mucho. Eh, ahora que te oía también, empiezo a oír resonancias ahora geográficas con otras cosas en Latinoamérica. Estaba pensando cuando hablabas del cajón, ibas describiendo el proceso, iba oyendo la réplica del proceso, el correlato de lo que hacen, por ejemplo, acá con las jaranas veracruzanas, que pasa igual, un árbol se corta en una noche de luna llena, se vacía, y con ello se hace el instrumento, se le bautiza y se le guarda en la montaña un rato para poder ser tocada. Hay cosas que se repiten en nuestra Latinoamérica de una manera que no es muy consciente, creo, para todo el mundo que nos interesan estas cuestiones, o por más que nos interese la música. Y bueno, ir sabiendo los sellos distintivos de lo que está haciéndose, pasándose, lo que ha configurado, ¿no? La cultura musical en las distintas geografías y territorios. Así que muchísimas gracias, Agustín. Ahora seguimos conversando, vamos a hacer el ping-pong, ¿no? De más adelante. Ahora, pues me gustaría darle la bienvenida, ya le bienvenimos al doctor Cristian Castiblanco. Ya dijimos un poco, nos vamos hasta allá a Colombia. Y pues adelante, te doy la bienvenida, Cristian. Pues bienvenido, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues primero que todo, pues fascinado de escuchar estos acentos, todas esas tonalidades que automáticamente nos hacen viajar pues por toda esta geografía latinoamericana. Eso es una cosa fantástica que tiene pues digamos como este encuentro que tenemos el día de hoy. Yo voy a ¿Está silenciado, Cristian? Listo, ya. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Se ve la presentación, se ve como la presentación de PowerPoint toda. Sí, ya voy por acá. Listo. Perfecto. Sí, es algo muy rápido. No, realmente yo me preguntaba, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cierto? Cuando hablamos de geografía, de música, y quise como exponer el día de hoy o como poner sobre el papel como ese pensar, esa trayectoria que me ha llevado a pensar a mí la música asociada al territorio, a la geografía, a los lugares en general. Entonces hay dos puntos importantes que tenemos aquí que son como los temas de investigación sobre los cuales estoy tratando últimamente, que son los territorios profundos o hiperterritorios, y las narrativas del cuerpo asociadas pues como a la calle, a la música y a la ciudad como el escenario más grande. Son pues como los dos puntos a los que quiero llegar después de mostrar este trayecto. Entonces frente a esto, parto de entender de una investigación realizada hace 20 años, desde el 2000 más o menos, desde el inicio de este siglo, empecé a pensar. Yo vengo desde una ciudad que se llama la ciudad de Ibagué, que es reconocida localmente, nacionalmente y ya con un reconocimiento más internacional como la ciudad musical de Colombia. Eso pues toda la vida me ha cuestionado realmente y me hace preguntarme todo el tiempo cómo una ciudad es musical, ¿cierto? ¿Cómo se hace una ciudad musical? ¿O cómo se ha ido reconstruyendo esa ciudad musical en el tiempo? Desde luego lo musical siempre pues está ligado a lo sonoro, al instrumento, a los que cantan, al intérprete, a la manera como se expone lo que es musical pues en una ciudad. Desde luego esa sonoridad, uno dice, bueno, pero eso cómo se vuelve ciudad y por qué Ibagué se vuelve una ciudad musical. Posteriormente, pues aquí va a ser como un paseo por todo ese pensar y al final vamos a ver pues por qué llegó a lo que llegó, ¿cierto? Entonces, desde luego empieza esa sonoridad y esa musicalidad me empezó a hacer pensar, desde luego a entender que siempre que hablamos de esa relación entre lo musical o entre lo intangible de la música, que es esa sonoridad asociado a unas personas o a unas culturas, el concepto que más se arraiga allí es hablar de identidad. ¿Cierto? Es hablar de identidad, pero no de una sola identidad, sino que yo empecé a identificar que hay múltiples identidades, ¿cierto? Que son esas identidades que están variando constantemente y que están transversalizadas por algunos fenómenos que son desde luego pues tecnológicos, de tradiciones,
tradiciones no solamente desde la materialidad o lo que evoca la naturaleza o el paisaje, sino tradiciones familiares, más íntimas, ¿cierto? Entonces ahí yo empezaba como a moverme en un marco diferente a esa ciudad que solamente sonaba o esa musicalidad que solamente sonaba, sino que ya me empezaba a hablar de unas particularidades a una escala mucho más pequeña. Pero esa escala más pequeña me traía otro concepto que es el concepto de memoria, ¿cierto? Pues esa memoria no era la memoria de mis recuerdos, sino esa memoria que se reconstruía a partir de la memoria de los otros, porque la ciudad musical que yo conocía, ¿cierto? O cuando hablamos de esa ciudad musical que yo conocía, no era mi ciudad musical, sino que era la ciudad musical de otros, los que estaban antes de nosotros. Entonces el fenómeno histórico o la categoría historia empezaba a transversalizar lo que es entender, hablar de memoria, hablar de identidad, hablar de lo sonoro de la música. Ya la música iba empezando a desprenderse de esa posibilidad intangible, sino que se empezaba a hacer más tangible. Ya empezaba a asociar personas a lugares, ¿cierto? Pero entender el concepto del lugar como la escala más pequeña del territorio, pero un lugar entendido desde esa relación a las vivencias, las experiencias, las emociones, a lo emotivo, a esas experiencias que se incrustan en el corazón, pues les digo yo, ¿cierto? Cuando yo hablo al inicio de esos territorios profundos, me refiero a la profundidad de la emoción más que la profundidad de la tierra, ¿cierto? Entonces, aquí se empieza a construir ese pensar de cómo empezamos a asociar o cómo empezamos a discutir o entender esas geografías o esas estructuras físicas que están asociadas a esos fenómenos culturales. En mi caso, y en este caso hoy, pues especialmente la música, ¿no? Por otro lado, entonces, como ya no era un lugar, sino que son varios lugares, y yo ya empezamos a entender que hablar de ciudad musical o hablar de estos escenarios que vinculan la cultura musical como un aspecto identitario, configuraba o pretendía entenderla como una red de lugares, una serie de espacios que históricamente han tenido un reconocimiento, que han cautivado, que han motivado y que han generado situaciones. Entonces, mire que aquí ya yo pensaba la ciudad como sistema. Entonces, la música para mí ya no era eso que sonaba allí o que yo escuchaba en un disco, en un CD, o que ahora lo escuchábamos en internet, sino que ya era un sistema, ya era algo mucho más amplio, era cómo lo escuchaba, por qué llega a mí esa música, quién la produjo, dónde se produjo, ¿cierto? Entonces, ese sistema, la música como sistema de producción, me lleva a entender que hay unos actores que están allí y que son los que hacen que llegue la música a mí, ¿sí? Que la música se hace, pero no está allí presente volando a ver quién la agarra, sino que tiene todo un proceso, publicidad, logística, eh, todo el mercadeo, ¿cierto? Que gira en torno a entender la musicalidad. Ahorita, por ejemplo, decía Agustín, el caso de la Vidala, que a mí llegó a través de músicas territoriales, ¿cierto? Llegó a través de Agustín. Él fue el medio para conocer y para conectarme hacia esa musicalidad, y no solamente hacia la musicalidad, sino hacia el territorio donde se construye esa musicalidad. Entonces, entender la música como un sistema de lugares para mí fue fundamental porque me permitió descentrar esa mirada, no sé si estética de lo sonoro de la música, ¿cierto? Sino que nos pretendía mostrar ese escenario que se construye a partir de elementos que son visibles e invisibles, pero también unos escenarios que son sensibles. Esa visibilidad que normalmente está asociada a las hegemonías musicales, ¿cierto? A lo que suena en la radio, a los que tienen un poder, ahí lo tengo entre comillas, entre paréntesis, perdón, aparente, ¿cierto? O que creen tener un poder sobre los medios, los que tienen un apoyo político, ¿sí? Pero también me permitía identificar esos actores que están allí también presentes, pero que son invisibles, ¿cierto? Todos los gestores, todos los productores, todos los coreógrafos, todos los muchos compositores que quedan detrás de los artistas que son los que hacen pues, más visible la parte sonora de la música.
Entonces, esa parte sensible que es el conector entre lo visible y lo invisible, me permitió entonces entender que, bueno, ¿qué está pasando con estos actores, cierto? Lo invisible como lo que no se quiere mostrar o lo que no ha encontrado el camino para ser visible, ¿sí? Entonces, a partir de esto, pues ese territorio musical o esa música asociada a unos escenarios, pues a una geografía, a una ciudad como la mía, en este caso, me permitió entender que la musicalidad, cuando la asociamos a la geografía, es dispersa, es profunda, es extendida, ¿cierto? Y es donde yo le agrego ese prefijo hiper, ¿no? Pues hiper porque es amplia, porque se extiende, porque tiene un impacto dentro de un espacio geográfico en este caso, pero que me lleva a mí a repensarlo, entonces a través del reconocimiento de estos actores invisibilizados, a partir de la reivindicación con estos actores invisibilizados y con una equitativa redistribución, acá estoy partiendo de las 3 R's planteadas por Nancy Fraser, pues hablando un poco de justicia social. Entonces, como la música que empezamos hace 20 años entendiéndola como ese fenómeno de lo sonoro, para mí 20 años después, en este momento, la estoy utilizando como un instrumento político de la cultura, ¿sí? Entendida a ese escenario de ciudad o a esos espacios urbanos o a ese reconocimiento de la condición de quienes producen esa musicalidad. Esto desde luego pues va asociado por un fenómeno importantísimo que es la temporalidad de la condición geográfica, que no es Ibagué en el presente, pero es una Ibagué que se está moviendo, o es un territorio que se está moviendo constantemente en el tiempo, que no desconoce sus antepasados, pero que se rehace en el presente, reivindicándose con estos actores. Entonces, pasamos de entender esa musicalidad sonora a esa musicalidad que se rehace como un espacio mucho más físico, mucho más tangible, pero que se reconocen actores. Ahora voy a hacer una miradita así muy rápida sobre lo que he pasado, digamos, como he construido frente a ese proceso de investigación, que es Ibagué como ciudad musical, que actualmente estamos reconocidos como como ciudad creativa de la música de la UNESCO y capital americana de la cultura 2022. Un reconocimiento que no es por el gobierno actual, un reconocimiento que no se construye por lo que sucede en el presente, sino que es un reconocimiento que se viene, como lo decía, que tiene todo ese sustento histórico y que se hace visible por el reconocimiento de esos nuevos actores, ¿cierto? Una ciudad que reconoce la tradición, que asocia los vínculos con el pasado y que intenta de alguna forma visibilizar esa musicalidad, ¿cierto? ¿Qué es hablar de esa musicalidad? ¿Qué es entender lo musical? ¿Cierto? Entonces vamos metiéndonos ahí poquito a poco en Ibagué, algunas imágenes de lo que sucede en la calle, algunas esculturas, monumentos urbanos, las cebras del centro en nuestra ciudad son teclados, ¿cierto? Entonces algunos elementos simbólicos que de alguna forma intentan visibilizar esa musicalidad, pero fue una musicalidad que fue reconocida hacia 1868 más o menos por el conde Alexis de Gabriac, que lo vemos aquí sentado dibujando a la izquierda, donde fue invitado a ver un grupo de mendigos, músicos, bailarines, artistas. Entonces él veía a toda esa gente y dijo, vaya, esa ciudad es una ciudad musical. Y desde ahí se quedó instaurado en la memoria que Ibagué es una ciudad musical. Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo, cierto? Donde el centro histórico pues tiene los espacios de mayor reconocimiento, donde las calles del centro de la ciudad tienen nombres de canciones, nombres de autores, de compositores, ¿cierto? Entonces todos esos elementos simbólicos empiezan a asociar a ser la ciudad musical desde lo material, pero sigue desconociendo esos elementos invisibles que están allí presentes dentro de esa constitución de lo territorial. Para mí entonces, esa musicalidad, pues yo la voy ligando a ese reconocimiento del sistema de producción. Entonces ya la música ya no son las calles, ya no son los parques, ya no son los bailes, sino que son quienes hacen eso. Entonces aquí están artistas, compositores, músicos, intérpretes, publicistas, promotores, investigadores, ¿cierto? Entonces cuando yo veo ya la ciudad así, digo, esto es una ciudad multisituada, ¿cierto? Dispersa, el territorio ya no es el mapita tradicional en el centro de la ciudad, sino que esto ya es
una ciudad que involucra actores de diferentes características, que enfocan la musicalidad desde un sistema productivo, que desde luego involucra herramientas distintas para estudiarla, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer mapas de recorridos, mapas de sonoridades, ejercicios de entrevistas, diálogos, narrativas que se van construyendo, mapas de calor, en este caso, que nos permiten identificar estas zonas tradicionales en el centro de Ibagué, no es en el centro, sino que en el occidente. Entonces, como aparece toda una nueva zona con nuevas dinámicas musicales, ¿cierto? Entonces ya la ciudad empieza a tener una lectura diferente, música, espacios musicales para accesos a todo el mundo, todos pueden acceder, todos pueden disfrutar de esa musicalidad, o sea, todos hacemos parte de esa musicalidad. Las letras de las canciones locales también de alguna manera se vuelven un instrumento para visibilizar ese paisaje y esas características particulares de la tierra y del lugar y esos aspectos geográficos de los que hablábamos ahora al inicio, ¿cierto? Como Ibagué incrustada en medio de esas dos grandes montañas, esas dos cordilleras, central y occidental, pues empieza a mostrar esas particularidades geográficas asociadas a su música, ¿sí? Esos actores que inicialmente eran pocos, pero que poco a poco se fueron densificando y fueron construyendo un territorio mucho más amplio, más complejo. Y rápidamente aquí voy pasando unas imágenes de lo que era antes, pues los festivales de música que asociaban lo tradicional, pero como los festivales de música ahora ya asocian el rock, el hip hop y otras nuevas vertientes de la música. Entonces, esa Ibagué ciudad musical invisible, ahora en la actualidad lo que estamos buscando es que a través de las narrativas podamos emitir palabras, podamos hacer visibles las historias que construyen ese nuevo escenario geográfico de la música. Que la música se desprenda únicamente de lo que escuchamos como sonoridades, como canciones o temas, sino que realmente nos permitan vincular, ¿cierto? Perdón, aquí yo me voy a pasar rapidito, a personas o actores que empiezan a contar historias de vida, historias asociadas a su territorio, a sus lugares, a sus emociones y la manera como han construido desde esas experiencias ese territorio musical. Es el caso, por ejemplo, de la señora Camelia Ramírez, Tyson Ramírez, que es un artista líder social del hip hop, Marco Fidel Castro, que es un artista ganador del premio Príncipes de la Canción, que es uno de los principales reconocimientos a los cantautores de música colombiana tradicional, al igual que el artista y compositor Jorge Humberto Jiménez, que es tal vez la persona que más canciones le ha escrito, ¿cierto?, a nuestra ciudad, ¿cierto? Digamos, aquí lo que busco es resaltar entonces a quienes hacen el territorio, quienes construyen a partir de la música ese escenario, ese paisaje y esa reconstrucción presente de lo que es la cultura o lo que representa la cultura en un territorio musical. Era como mi presentación. En resumen. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, a mí se me acaba de abrir la mente de una manera, te voy a decir, ¿no? Un poco, vuelvo, yo estaba muy emocionado con estar hoy acá moderando, porque aunque no soy ni músico, ni geógrafo, ni arquitecto en el sentido, pero para nada estricto, son temas que me interpelan, me gustan mucho, desde siempre me han interesado. Yo me estaba imaginando, me estaba intentando hacer ahora sí con la analogía geográfica, me intentaba hacer un mapa del tema cuando decíamos geografía y música. ¿Cómo podemos unir dos conceptos que me sonaban tan en disciplinas, lugares y espacios tan diferentes? Y ahora que ibas hablando, ¿no? Nos ibas contando un poco, pensaba en este esquema que nos dices, hay estructuras musicales que están en las estructuras urbanas o en las estructuras territoriales que se vuelven estructuras de memoria y eso se vuelven estructuras identitarias. No, yo no había hecho una relación así antes nunca, no la había pensado en términos de cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? Solemos pensar mucho en términos
folclóricos o en términos muy autóctonos, ¿no? La música como el lugar, no, la música del lugar, ¿no? Histórica, de siempre, toda la vida, pero al momento que van surgiendo nuevas formas y nuevos sentires musicales, se va reconfigurando, por supuesto, la identidad y la forma en la que se ancla y también la forma en la que se abre el territorio y también simbólicamente va a dar a otros lados, ¿no? Ahora ya conversaremos un poco más, seguro que hay muchas dudas y preguntas que nos van surgiendo, pero pues te quiero agradecer muchísimo la magnífica exposición que nos acabas de hacer. Entonces ahora nos toca hacer el viaje, ahora de arriba hacia abajo, no tan abajo, pero pues presentar al doctor Alejandro Docena desde Brasil, está en Brasil. Pues Alessandro, todo tuya la pantalla, el micrófono y pues bienvenido. Muchísimas gracias por andar por acá compartiendo con nosotros. Quiero agradecer la invitación, esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a Noemí y la Universidad de Guadalajara. Saludo también a todos que están aquí escuchando y participando, que son de varios países. Veo colegas y queridos amigos de Brasil acá en la audiencia. Y quiero decir que es una gran satisfacción también estar con los doctores Rodrigo, Cristian, Agustín, las doctoras Noemí y Blanca. Yo estoy hablando de Natal, es una ciudad costera en el noreste de Brasil. Aquí soy profesor e investigador del Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte. Y hay un interesante movimiento, estamos escuchando este movimiento de nuevos investigadores en todo el mundo. Y acá tenemos investigadores interesados con las dimensiones geográfico-musicales, en este caso de la América Latina. Entonces, para mí es una gran oportunidad muy interesante de intercambiar ideas, informaciones. Yo estoy muy contento de escuchar a Gus y también a Christian, porque yo estoy involucrado con este tema de la geografía y música en Brasil desde la década de 1990, cuando estudiaba geografía en la universidad, al mismo tiempo que trabajaba como percusionista en una orquesta sinfónica de Rio Claro. Y esta fue la motivación inicial para un libro que escribimos que se llama Geografía y Música, que es este libro que pueden descargar gratuitamente en la internet, y que a lo largo de los años mis proyectos de investigación fueron conectándose cada vez más con esta esencia musical brasileira en sus dimensiones espaciales. Y yo digo que mi esencia mismo como investigador, como profesor, cada vez más está interesada en los géneros musicales, porque estos géneros musicales también son géneros de vida espacialmente estruturados. Este fue el lema principal de otra investigación sobre las territorialidades de la samba en la ciudad de São Paulo, que es otro libro que puede también encontrar, que ha sido un proyecto que resultó en reflexiones múltiples sobre, por ejemplo, los modos musicales y su relación con los modos de vida. Y también otras reflexiones sobre las comunidades de tambores en Brasil y su dimensión patrimonial, sobre los sonidos como lenguaje espacial, como nos decía ahora mismo Agustín, y también un proyecto más reciente que ha sido sobre la proyección mundial de la musicalidad brasileira, que fue una investigación que se pasó en Europa. Entonces, estar aquí con ustedes es continuar esas reflexiones, reflexiones que tienen la intención de, para mí, de resaltar el hecho que los sonidos constituyen este lenguaje espacial, este medio para comunicar ideas, sentimientos. Y esta proposición infiere que al escuchar músicas, un individuo también escucha el territorio, en la medida en que características musicales como la melodía, la armonía, la escala,
los ritmos, todos están relacionados con condicionamentos espaciales específicos. Y para la geografía, esas reflexiones son importantes. Estas reflexiones han contribuido para la ampliación de los horizontes teóricos, metodológicos también, sobre las dimensiones espaciales de los fenómenos sonoros y musicales, aunque la geografía aún sigue siendo principalmente una ciencia visual. Para mí, la escucha activa ha jugado en siglo XXI, sobre todo, un papel esencial en la investigación geográfica, porque numerosas investigaciones han buscado la importancia de esta escucha activa en la interpretación geográfica de los territorios musicales, como Cristian acaba de hablar, y estos territorios musicales en su significado y sentido social, tocando temas relacionados con la globalización, los territorios musicales, los ruidos y sonidos de y en las ciudades, la música y los espacios públicos, los eventos musicales urbanos y fenómenos sonoros, las percepciones musicales e individuales que son también por veces colectivas, paisajes sonoros, oralidades, discursos musicales, etc. E, asimismo, existe um aporte ao campo da enseñança da geografia, que é um aporte importante, principalmente através do uso da música em aulas de geografia. Então, esta história da geomúsica, como podemos dizer, que é um término de Yves Ribot, um francês, que escreve sobre a geomúsica. Este histórico é demarcado por estudos da dimensão espacial e geográfica da música, que han surgido a finales do século XIX, de la mano de etnólogos alemães, diretamente influidos por la perspectiva difusionista de Hatzel, e, posteriormente, em las primeiras décadas do século XX, a geografia da música, ou a geomúsica, aparece como um novo campo de investigação em geografia. E em Brasil, este campo encontrou uma enorme diversidade musical, como também em Colômbia, como também na Argentina. E para nós outros brasileiros, esta diversidade musical ha sido um elemento de motivação para estudos em perspectivas que, de certa forma, enriquecem a compreensão do território brasileiro, porque hemos tenido reflexões para evidenciar que, por exemplo, esta ideia de los sonidos como um linguagem espacial é um meio também para comunicar ideias, sentimentos, e esta proposição, então, teremos desenvolvido e outras investigações que han buscado esta importância da escuta ativa em la interpretação geográfica de los territórios musicales, de su sentido social, e enlazando com temas outros que vamos falar em la sequência. Então, para finalizar essa primeira participação, eu diria que este tema mobiliza muitíssimas coisas, como os afetos, as sensibilidades, que dialogam com a multiplicidade de signos também, de sonidos, de gestos, de manifestações artísticas, que é outra dimensão muito importante. E ao escutar os sonidos com esta escuta ativa, abrimos nossos ouvidos para a plenitude da cultura musical de nossos países. Então, eu termino aqui. Creio que podemos abrir um debate, uma conversação, e estou à disposição. Gracias. Alessandro, muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, impresionante tu español, así quisiera hablar yo el español también. Todo es así, perfectísimo, te entendemos muy bien. Pues bueno, un poco regresando también a lo que estábamos conversando antes. Se me sigue abriendo la cabeza
como que estamos muy acostumbrados, creo que en general, a hablar, por ejemplo, de historia y música, o historia de la música, o la música e historia, pero la idea de geografía no suele cruzar de la misma manera, de manera transversal. El estudio de la música, bueno, para mí al menos está convirtiéndose en un referente. Estaba pensando en distintas cosas que me ha tocado ver antes, que si hubiera pensado en la idea de geografía, muy probablemente hubiera interactuado muy bien con la idea de historia, por ejemplo. Y bueno, creo que esto es una aportación enorme para quienes desconocíamos absolutamente todo esto, o sabíamos muy poco. Entonces, pues con esto, como bien dijiste, Alessandro, pues podemos empezar la conversación. Entonces podemos invito a acá quienes nos estén viendo a compartir por aquí sus preguntas, sus comentarios, y podemos empezar una conversación. No sé si ahora mismo, de hecho, alguien de ustedes quiere eh, decir algo, compartirnos algo a raíz de lo que hemos estado platicando, conversando en esta hora. No sé si alguien por acá. Si no, yo tengo una pregunta que vuelvo a título personal, como alguien que está interesado desde hace mucho en la música, y que quisiera aprovechar que están ustedes tres acá, la presencia de ustedes como expertos, tanto en cuestión de música como geografía. Cuéntenos un poco, si nos pueden ayudar, aquí no sabemos mucho de esto, un poco sobre la historia de la relación entre geografía y música. Tú ahora decías, Alessandro, algunos nombres que para mí, bueno, son no muy conocidos, no son exactamente referentes, pero creo que para más de uno, más de una que estamos por acá, veo también varios amigos, amigas que estamos muy interesados en estos temas, podrían ser muy útiles para continuar estudios que hemos dejado en algún punto, que incluyen desde la gestión cultural o la gestión de la cultura hasta estudios etnomusicográficos, ¿no? Entonces, si alguien quisiera ayudarnos con esto, les agradecemos mucho las referencias y la ayuda en ponernos ahora sí, en el mapa de la disciplina y la intersección de sus temas. Me gustaría de empezar. Adelante. Muchas gracias. Estos estudios son tradicionales en la geografía mundial. Hay un geógrafo que llamaba Dironcourt, que escribió un libro, La Geografía Musical, en 1932, en diálogo directo con los etnólogos de la época. Entonces, esa tradición de estudios sobre música ha se fortalecido en ese debate entre antropólogos, geógrafos, etnólogos. Hatzel, por ejemplo, dialogava diretamente com seu discípulo, que ha sido um etnólogo importante, Frobenius, que escreveu um outro livro sobre os instrumentos musicais em África. E então, esta história da dimensão espacial da música é muito antiga. E com o passar dos anos, a geografia da música ganha força. E hoje em dia temos muitíssimos autores em França, em Reino Unido, Estados Unidos também, países que têm tradição de abordagens, e que esta variedade temática, esta amplitude de abordagens, involucram não só a música, mas também os sons, os sonidos e as cenas, os circuitos musicais. São temas que também tocam las percepciones musicales, las representaciones espaciales de sonidos, de canciones, paisajes sonoros, por supuesto, que es una tradición de Schaeffer, y hoy en día otros autores continúan. Escenas musicales, por ejemplo, hay una tradición de estudios en Francia muy fuerte, Nicolas Canova, en la geografía, y también Yves Ribot, Dominique Rosat, que escribiu o primeiro capítulo deste livro que dizia agora mesmo. Então, e há um tema que tocamos, que tanto Christian como Augusto falou, que são as identidades musicais territoriais. Para mim, este tema é central, porque ao falar de identidades musicais territoriais, falamos também de nossas identidades, que são nossas essências centrais.
Y entonces hoy en día tenemos abordajes también sobre imaginarios geográficos promovidos por los sonidos, las músicas, proponiendo territorialidades conformadas por esta fluidez sonora, esos procesos musicales que con la globalización se tornan procesos muy intensos, muy importantes. Entonces, esta historia es muy antigua, es muy importante y hace parte ya de la geografía mundial. Es esto. Gracias. Muchísimas gracias, Alessandro. No sé si alguien más quisiera decir algo más, si no, tenemos otras preguntas también. Tenemos tiempo para responder todas y para que todo el mundo Quisiera complementar un poco lo que plantea Alessandro, es que de alguna manera pues la geografía francesa nos tiene muchos referentes a nivel mundial, ¿cierto? Digamos, son como los principales referentes que tenemos, que nos anteceden. Nombraba diferentes autores, Alessandro, pero hay otros investigadores ingleses que también han aportado bastante, digamos, a esos estudios y que nos sirven de soporte. Yo creería que ahorita estamos en un proceso de reconocernos a nosotros mismos o reconocernos latinoamericanamente, ¿cierto? Como latinos dentro de estos procesos de investigación y ahí ya tenemos bastantes referentes. Aquí dos presentes, Agustín y Alessandro, ¿cierto? Que nos permiten empezar a entender y comprender esas nuevas visiones de las asociaciones de la música, de la geografía. Este libro que nos acaba de compartir Alessandro y Agustín de Geografía y Música es un gran aporte conceptual. Yo creería que vamos ahí. Ustedes pueden encontrar unos referentes importantísimos para ese reconocimiento de lo que está sucediendo y lo que realmente permite darle una mirada latinoamericana al estudio de la geografía y la transversalidad de su música. Y aprovecho y vamos a hacer un comentario también a un libro que está en proceso de edición en estos momentos, que es producto de una investigación compartida o de unas experiencias compartidas entre Alessandro, Agustín, Noemi creo que también está por allí, ¿cierto? Digamos, que se llama Músicas Territoriales, encuentros de cuerpos, geografías y sensibilidades latinoamericanas, donde queremos exponer como diferentes autores de Latinoamérica permiten encontrar esa transversalidad entre la música y los escenarios geográficos. Yo creo que ahí vamos encontrándonos y reconociéndonos nosotros también como autores y posibles precursores de toda esa herencia europea, ¿cierto? Digamos que también es un camino importante hacer a través de este tipo de encuentros. Muchísimas gracias, Cristian. De hecho, les pedimos, por favor, cuando tengan el libro, si es de acceso abierto, nos lo pueden compartir por acá. Ahorita en Colombia estamos en un proceso de elecciones presidenciales, entonces está congelado como todos sus procesos en las instituciones públicas, pero tan pronto esté, seguramente tendrán noticias. Perfecto, gracias. Y conocemos eso también acá, no te preocupes. Pero sí, nos gustaría mucho tenerlo y por medio del instituto pues lo podemos también compartir para quienes, más allá de lo que individualmente podamos acá intercambiar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Creo que por acá Agustín quería decir algo también. Sí, Rodrigo, yo para complementar igual así, y para, como es, resaltar, ¿no? Así nuestro lugar y nuestro interés, ¿no? Por generar este tipo de charlas y de momentos, ¿no? Que estamos generando ahora y que venimos generando, ¿no? Bueno, Cristian citó ese libro, también, bueno, ese proyecto de músicas territoriales, que está, bueno, personas de la Universidad de Caldas, Cristian, yo. Hay como, creo yo que, más allá, bueno, de toda esa tradición que Alessandro comentó y no desconocemos, pero hay como una necesidad, me parece, de decir, bueno, valorar lo que tenemos, ¿no? Como latinoamericanos y también posicionarnos en este mapa de la geomúsica, ¿no? Que creo que así hay como una riqueza y una diversidad tan grande acá que no se muestra o que no se conoce, y nosotros estamos en ese movimiento, ¿no? Es decir, bueno, nos posicionamos de una forma que, bueno, muy diferente a la que viene, ¿no? La que nos vino
dado por esta tradición fuerte, y decir, bueno, nosotros también tenemos cosas ahí completamente diferentes, otra idiosincrasia, otra forma de ver la vida, otra forma de sentir, ¿no? Que es muy importante, y me parece que ahí nos diferencia tajante, ¿no? De una forma tajante con lo europeo, con lo norteamericano. Entonces, yo digo, o sea, yo digo en nombre de los tres, ¿no? Que estamos acá, y en nombre de las otras personas, de los otros proyectos que cada uno participa, que es eso, ¿no? Que es como decir, bueno, mirarnos a nosotros y decir, bueno, fortalecernos como latinoamericanos y a partir de ahí empezar a crecer juntos, ¿no? Que eso me parece como muy importante, y mostrar lo que tenemos, ¿no? Ese es el momento, me parece, que estamos viviendo ahora. Muchísimas gracias, Agustín. Vamos haciendo el mapa todavía más grande y con más ganas de seguir leyendo y seguir investigando quienes estamos como entrando a esto. Ahora, pues les tengo una pregunta. Esta es de mi apreciado tocayo Rodrigo de la Mora. Él es etnomusicólogo, les hace una pregunta general. Yo la comparto, nos dice, muy interesantes las exposiciones, una pregunta general. Y esta es una pregunta que creo es muy importante porque tenemos aquí gente también de gestión cultural, gente que venimos de ahí, gente de comunicación, gente que estamos intentando ver desde otros lados otros fenómenos. Y dice, ¿de qué manera la geografía de la música puede ayudar a comprender los procesos de cambio cultural y las tensiones políticas? A ver si alguien nos quiere echar un poco la mano por acá. Yo quisiera, Rodrigo, hablar un poco de eso y digamos, eh, casi que esa línea de pensamiento sobre la cual yo quise hablar al inicio, va en ese punto, ¿cierto? Un poco, digamos, es esa, cómo reconocernos como musicales en nuestra ciudad nos vuelve instrumentos políticos para el desarrollo de la cultura, ¿cierto? Y digo nos vuelve pues porque considero que la cultura musical en nuestra ciudad está asociada a todos, que todos hacemos parte de ella, en el momento que nos apropiamos, participamos, reconocemos. Aquí ha sucedido un fenómeno bien interesante, y es que ha habido un reconocimiento del fenómeno musical, ¿cierto? Y ese reconocimiento es entender que la música no es solamente aquello que suena en las emisoras o aquello que se presenta en los conciertos, sino que es todo un sistema productivo, ¿cierto? Y que para eso se necesita capacitación, educación, gestión, promoción, ¿cierto? Espacios adecuados para la gestión de esa musicalidad, y políticamente se han construido estrategias de participación social de los diferentes actores en unas áreas que han denominado como áreas de desarrollo naranja, ¿cierto? Aquí en Ibagué se han llamado así. Esas áreas de desarrollo son unas zonas que se identifican como potenciales desde esos fenómenos culturales y de alguna forma gestionan desde esa localización geográfica ciertas relaciones con otros espacios dentro de la ciudad que permiten potenciar una dinámica cultural, que no solamente va ligada a la música, sino que va ligada, por ejemplo, al arte, o a la danza, o a la escultura, ¿cierto? O al teatro, y eso permite construir un mapa distinto de desarrollo de un territorio desde la cultura. Aquí apenas estamos empezando, estoy hablando de un fenómeno que lleva año y medio, pero que creo que ha generado un impacto muy positivo y que ha permitido que los líderes políticos, por lo menos desde los gobiernos municipales, dirijan la mirada a desarrollar la ciudad desde estos fenómenos culturales. Y eso es importante, pues porque no solamente se trata de tener un museo o de tener una biblioteca o de tener un teatro, ¿cierto? Sino de gestionarnos como parte de eso, como población, como comunidad, parte de ese proceso. Y eso es importante, ese autorreconocimiento como partes del fenómeno cultural. Muchísimas gracias, Cristian. No sé, creo por aquí vi otra, no sé si Alessandro, no sé si Agustín quieran comentar algo por acá. Si no, pasamos a... Sí, me gustaría comentar esta cuestión de Rodrigo. Esta dimensión política es interesantísima. Agustín hablaba sobre esta mirada latinoamericana de los estudios. Pienso que la diversidad musical latinoamericana
es también delimitada territorialmente por formas de vida particulares que estruturan sonoridades a partir de dimensões regionales. Y esas dimensiones regionales dialogan y se nutren de las características identitarias de nuestros países, que por sua vez estão intrinsecamente conectadas a ellas por la configuración de territorios musicales. Entonces, para mí, estoy convencido que la riqueza cultural de la América Latina, también caribeña, se expresa de diversas maneras y en la música se revela vigorosa, al punto de hacer que América Latina sea reconocida mundialmente como un semillero de compositores, de intérpretes, de agrupaciones musicales. No sé si ustedes miraron la película Encanto, que es muy interesante, una película de Hollywood y todo eso, pero que Colombia, la cultura musical de Colombia es el mote, la motivación para la película. Entonces, en cuanto las tradiciones musicales de la América Latina evolucionaron de manera diferente en cada país, porque a partir de mestizajes y sincretismos indígenas, afro-ameríndios y también europeos, por supuesto, estas mestizajes reproducieron una gama de expresiones musicales heterogéneas que exhiben un paralelismo y vinculaciones entre elementos múltiples. En ese sentido, yo pienso que esta miscigenación que tenemos es fértil para señalar una ideología latinoamericana liberada, podemos decir, del colonialismo eurocéntrico que aún tenemos, pero para mí la América Latina emerge creando auténticas trajetórias inovadoras que son motivadas por su patrimonio cultural y también basadas en conocimientos ancestrales que apuntan al futuro. Entonces, para mí esto es un acto político, es algo de resistencia, también política. En Brasil tenemos comunidades de tambores que hacen esto todo el tiempo. Aliás, en América Latina tenemos estas comunidades de tambores que resisten muchas veces a la espectacularización, etc. Sobre esto podemos hablar después. Gracias. Muchísimas gracias, Alessandro. Creo que por acá Agustín también quería. Adelante. Adelante, Agustín. Meter un bocado así, que esta pregunta me parece muy interesante, ¿no? De Rodrigo. Interesante en el sentido de que quizás así no se llega a responder. Porque yo estaba pensando, ¿no? Decir, bueno, esa palabra comprender, ¿no? Si la geografía de la música puede llegar a eso, ¿no? Y temas tan complejos, ¿no? E intrincados como, bueno, cambios culturales y tensiones políticas. Y yo creo que así me parece a mí, ¿no? Desde mi humilde así, lugar, que no sé si llega a comprender. Me parece más que nada llega a entrar en esos procesos, ¿no? Es como un factor que, bueno, que es influido por eso, ¿no? Por esas tensiones políticas, por esos cambios culturales todo el tiempo, y se expresa, ¿no? Históricamente, y eso va cambiando, a raíz de esa conjunción, ¿no? De la cuestión cultural, la cuestión política, la cuestión económica. Me parece que son todos factores que inciden y que transforman, ¿no? Esa cuestión de la geomúsica o de geografía de la música. Más que nada, me parece que es como, ¿no? Si agarramos así, si pensamos en una cuestión de decir, bueno, elegimos un momento histórico, ¿no? Sacamos una foto, a mí me parece que de cierta forma, no sé si evidencia o refleja o de cierta forma capta, ¿no? Esas tensiones que
que se dieron en ese momento específico, ¿no? Es como un factor que, así, si bien no comprende, muestra muy parcialmente, ¿no? Porque también hay que considerar otras cosas, ese momento histórico, ¿no? Político, social, etc. Solamente ese apunte ahí. Muchísimas gracias por los apuntes, Agustín, y pues a los tres, pues, por toda la respuesta. Ahora tenemos por acá, bueno, hay varias cosas todavía que les vamos a compartir. Por acá, Diego Bustamante nos dice que quisiera hacer una aportación. No sé si estás por ahí, Diego. Sí, por acá estoy. Adelante. Sí, adelante, Eh, todo tuyo el micrófono. ok, muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego Bustamante, soy estudiante de la maestría del convenio UPTC-IGAC en Colombia. Sí, pues quería compartir un poco acerca de la dimensión educativa de la geografía musical. Sí, de pronto es un carácter, de pronto que lo han pasado un poquitico por alto y pues me gustaría pues hablar un poquito pues al respecto. Pues resulta que esta geografía musical nos ha servido a nosotros los docentes, a los licenciados en ciencias sociales, pues porque acá en Colombia la geografía hace parte del área de las ciencias sociales, no es independiente como en otros países. Entonces, dicho esto, pues esta gran herramienta que se nos ha convertido en la geografía musical nos ha permitido crear nuevas alternativas, buscar nuevos caminos a la hora de enseñar nuestros componentes geográficos en nuestra asignatura, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante, digamos, utilizar todo lo que tiene que ver con la identidad de la música para poder representar ciertos conocimientos geográficos para mis estudiantes. Digamos, en mi caso, pues, en mi proyecto de investigación se basa como en el desinterés que tienen la mayoría de mis estudiantes por la asignatura de la geografía, ¿sí? Que es algo, pues, digamos, es un problema para nosotros como geógrafos porque muchas veces llegamos a nuestra asignatura y encontramos grandes vacíos en nuestros estudiantes, ¿sí? En cuanto a estas concepciones geográficas. De la mano también, pues, la falta a veces de innovación en el campo pedagógico para enseñar la geografía, pues, nos ha llevado a ser como un poco repetitivos y bueno, a ser un poco tradicionalistas a la hora de dar nuestra enseñanza de la geografía. Por ese motivo, pues yo me di a la tarea de buscar nuevos caminos para poder enseñar mi asignatura. Y ahí fue donde yo, pues, agradecido me encontré pues con la geografía musical porque para mí ha sido una gran herramienta para poder enseñar mis componentes geográficos pues en clase, ¿sí? Todos sabemos que la música es un sentimiento, es una expresión inherente del ser humano, ¿sí? Que produce cierto agrado, que tiene también unas connotaciones neuronales en la enseñanza, ¿sí? Y en el aprendizaje. Entonces, pues para mí, pues quería hacer ese aporte que para mí es muy válido y muy importante utilizar la geografía de la música como herramienta y como método para la enseñanza, pues, de la geografía en las clases. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Diego. No sé si alguien de acá de ustedes quiera responder, comentarle algo a Diego, Cristian, Alessandro, Agustín. No digo que estaría bueno que Diego, bueno, si tiene ganas, active la cámara, así vemos y conocemos el rostro. Es que tengo un problema con el Google Chrome que no sé por qué no me deja abrir la cámara, me toca abrirlo desde otro lado, pero voy a abrir la sesión en el otro navegador a ver si puedo prender bien la cámara. Qué pena con ustedes. ¿O no me ven ahí? No, es que no. Ya, Si no, regálame un segundo. si no, todo bien, Diego, no pasa nada, era por lo menos para responderle así, conociendo tu. Ubicarnos. No sé si alguien quiere, Cristian o Sandro. No, yo me gustaría de aprovechar para invitarlos para una charla de Diego hoy. Diego es mi estudiante de maestría en Colombia. Él va a hablar sobre este tema, este proyecto hoy a las 5 de la tarde en México. Entonces yo escribí acá en chat la conexión para ustedes, si quieren escuchar. Es esto. ¿Y cuál es el título sobre qué va a hablar, Diego?
Diego. Sí, o sea, el título de la investigación se llama Geografía musical, herramienta para la enseñanza de la geografía en el aula de ciencias sociales. Sí, pero pues ya he como experimentando otras cosas, ya le puse como un nombre, considero un poquito más atractivo y pues los invito a que conozcan ese nombre en las horas de la tarde. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gracias. Diego, Alessandro, por también tener ya un contexto de lo que está haciéndose, de lo que estás haciendo, Diego. Tenemos otra pregunta acá que también es muy importante, se conecta con otras cosas que también estamos trabajando en otros lados. Y dice, esta es una pregunta de Ezequiel Fraga y les pregunta, dice, excelente presentación, tengo una duda de cómo funciona y o cómo se estudia este tema geográfico musical con inclusividad con personas con discapacidad auditiva. A ver si alguien tiene alguna respuesta que nos quisiera compartir acá. Yo no sí. tengo Podría respuesta al compartir. contrario, Ay, se abrió un perdón. universo inmenso frente a esa pregunta realmente. Yo creo que es una pregunta que genera más aperturas que respuestas. Desde mi perspectiva, realmente no he tocado ese tema y me parece un punto supremamente importante, digamos, sobre todo desde la discapacidad auditiva, porque desde la discapacidad visual sí hay sí hay más ejercicios de experiencias, de formación incluso, ¿cierto? Pero desde esta experiencia yo personalmente sí creo que me genera una apertura importante por la pregunta, gracias Ezequiel, pero no tengo respuesta, en serio, me quedo corto. Pues podría ser como una especie de aporte, sí, por ahí yo estaba averiguando algunas cosas y yo tengo entendido que a pesar de que ellos no tienen como esa audición, ellos perciben las vibraciones, ¿sí? Entonces, uno pues por instrumentos de percusión puede transmitir como ciertas vibraciones que ellos pueden interpretar tal vez como sonidos, entonces tal vez esa podría ser una pequeña respuesta hacia eso. Sí, exactamente. Adelante. Eu queria comentar. Sí, exatamente. As vibrações de la música são importantes e estas vibrações predispõem a los indivíduos a diferentes sensações, em las ciudades incluso. Então, essas vibrações estão ligadas também a las imágenes. Então, mesmo que a pessoa não escute, há a imagem e a vibração. E estas vibrações vão interiorizando-se em experiências de forma reflexiva com os espaços em que as pessoas se ubicam. Então, a ideia de espacialidade é central neste tema, porque o paisaje não é só o que vemos, mas também o que escuchamos. Pero as pessoas que não escutam têm também percepções e construyen otras realidades que son al mismo tiempo topofóbicas, para utilizar Tuan, y son también de topofilia. Son relaciones en que el cuerpo hace parte de la condición espacial y la espacialidad se construye en esta relación. Entonces, yo he orientado una doctoranda que trabaja sobre este tema, Patricia, y Patricia Díaz es su nombre, y ha pensado en cómo una persona que no escucha siente el paisaje. Y son reflexiones muy originales que estamos teniendo en esta tesis de doctorado. Es una cuestión muy importante, de verdad. Muchísimas gracias, Alessandro. No sé si alguien más. Yo ahí, como también pensando un poco, ¿no? La verdad que nunca me había puesto a pensar este asunto. Pero bueno, hay un comentario de Neira, ¿no? Que dice también depende del grado, ¿no? De pérdida auditiva, ¿no? Sí, eso es importante. Pero sabes que, bueno, escuchándola a Cristian y a Sandro así hablar, también además de las vibraciones, creo que se puede hacer como una relación entre, bueno, los sonidos, los instrumentos y los colores, ¿no? A través de los colores, que hay una información muy importante así que se puede como, ¿no? Incorporar. Creo que por ahí también podría ser una vía, ¿no? Pero bueno, habría que experimentar y dependiendo del caso, ¿no? Porque bueno, cada caso es un caso, ahí como ir ajustando
formas bueno, de permitirle a esta persona incorporar los sonidos, ¿no? Muchísimas gracias, Alessandro. De hecho, tenemos por acá, bueno, nos pide una intervención Eneida. Eneida, adelante. Sí, pues ya estaban, no, en relación a lo que se está comentando sobre la música para personas con discapacidad auditiva, es muy interesante porque la música, como estamos hablando en este, en esta mañana, tiene mucho que ver con las costumbres, con todo lo que forma parte de, pues, de la identidad de un lugar, de una región, de las personas. Entonces, las personas sordas, pues, tarde que temprano entran en contacto con la música. Y sí, como comentaban, las expresiones corporales, las luces, en algunos lugares se han hecho conciertos en UDG Virtual, por ejemplo, se ha hecho concierto para personas sordas en la que al público se le entrega un globo y a través del globo se sienten las vibraciones de los instrumentos, de la voz y es complementado con lengua de señas y con coreografía, donde una bailarina pues va también haciendo coreografías de acuerdo con la música. Sí, desde mi experiencia como persona sorda, porque también tuve sordera total, los instrumentos en su mayoría vibran. Muchas veces los agudos son los que más se pierden, pero lo que viene a ser los graves, los medios, se puede percibir perfectamente el ritmo, la forma, tocando, pues colocando la mano sobre los instrumentos. Gracias. Muchas gracias a ti, Eneida, por compartirnos tu experiencia, pues, lo que tienes para decirnos, ¿no? Te agradecemos mucho. Bien, gracias. Hablaba también de los grados. Por ejemplo, en mi caso, yo ya traigo un implante coclear en el oído izquierdo. Entonces, la música ahí también ayuda muchísimo en la parte de rehabilitación. A mí me pasaba al principio, por ejemplo, que cuando me cambiaban un programa, me sentía incómoda y muchas veces lo lográbamos estabilizar con música. Entonces, pues tanto para quienes tenemos algún resto auditivo, para quienes que no, sí viene a jugar un papel muy, muy importante. Doblemente importante, Eneida. Pues un saludo y muchísimas gracias. Acá nos dejas también cosas para pensar. Yo estaba pensando también, de hecho, igual, yo no sé nada en absoluto, pero estaba pensando si podríamos pensar en geografías silentes, por ejemplo, así como hablamos de territorialidades musicales, si podríamos hablar de geografías silentes. No sé, cosas que de pronto me llegaron a la cabeza, cómo abordar un problema que muy probablemente no lo habíamos pensado desde otra dimensión. En esto, bueno, estoy viendo aquí si tenemos alguna otra pregunta. Si no, a ver, yo tengo una que también no me la quiero quedar callada, me la quiero, ya que estamos hablando de cuestiones entre geografía, entre música, cuestiones culturales, y utilizando también conceptos muy probablemente desde el sentido común, sin yo saber mucho exactamente de la connotación de uno u otro concepto, pero hay un concepto por ahí que está dando la vuelta. Hace tiempo me ha tocado oír, leer, ver varias investigaciones que utilizan la idea de paisaje sonoro. Y ahora vemos, están apareciendo, ¿no? Estábamos hablando de territorios musicales o territorialización musical. ¿Dónde creen, vuelvo, es una pregunta muy conceptual, dónde acabaría un paisaje sonoro, dónde empezaría un territorio musical? Muy probablemente tiene que ver con cuestiones más de urbanística, más en otro sentido, vivir la ciudad, vivir el espacio, vivir el escenario, pero creo que esto nos podría por ahí, creo que es una duda que no solo tengo yo, sino que ya hemos discutido por ahí alguna vez en algún punto, gente que está justamente estudiando cómo se configura la ciudad en relación a lo que oímos. Y ahora pues parece que aparece de manera natural y no pensada el asunto del territorio musical. No sé si alguien
me quisiera a mí particularmente ayudar con eso. Me gustaría responder. Primero, sobre las geografías siguientes. Tenemos ya una producción sobre esto. Hay un libro, yo voy a investigar acá y yo voy a ponerlo en el chat, que se llama Geografías del Sonido y del Silencio, que ha sido organizado por una amiga que Augusto también conoce, que es una portuguesa de la Universidad do Minho, Ana Francisca. Y ya tenemos esa reflexión sobre el silencio en las ciudades y todo esto. Bueno, después yo voy a investigar y colocar acá. Sobre esta proposición, esta pregunta interesantísima, estoy pensando sobre esto también. Para mí, el concepto de paisaje sonoro de Murray Schafer es un poco más restrito para mí, como geógrafo y músico, que el concepto de territorio musical. ¿Por qué? Porque yo pienso que cuando hablamos de territorios musicales, estamos hablando de territorios también de identidad, de territorios que son motivadores existenciales, no solo paisaje, son territorios de identidad. Y por eso pienso que los sonidos y también las músicas actúan como motivadores existenciales y están intrínsecamente conectados a los procesos de territorialización de raíces identitarios, de migraciones de población, y que dichos procesos están también acompañados de ambigüedades en la constitución de las identidades espaciales, que son también musicales. Entonces, para mí, territorio sonoro es más potente porque podemos pensar las musicalidades como hecho geográfico, especialmente cuando confirmamos que las canciones, por ejemplo, las líricas, las canciones, traen consigo una historicidad que utiliza importantes metáforas para incluso hacer la desconstrucción de conceptos, de preconceptos socialmente establecidos, y esta musicalidad puede ser traída en la canción y puede responder a una indagación actual, teóricamente hablando, que es la indagación ¿qué es paisaje hoy en día? En un contexto de globalización, en un contexto de guerra incluso. Y entonces yo pienso que esta reflexión sobre territorios musicales, por también considerar las identidades territoriales, esta construcción forjan una cierta conexión conceptual potente para pensarmos muchísimas cosas, incluso paisaje sonora. Es eso. Muchísimas gracias. De veras, es una cosa que a mí me venía haciendo ruido hace varios minutos para acá cuando vi el choque de dos conceptos que estaban ahí en mi cabeza. No sé si alguien más quiera decir algo por acá. Ahí Blanca también anda por aquí con la mano, pero ya vamos con adelante, Agustín. Bueno, ahí me gustaría complementar. Así, estoy de acuerdo con lo que dice Alessandro. Y a mí me gustaría, bueno, por la parte del silencio, así, Atahualpa habla mucho sobre eso, ¿no? Cómo el silencio, cómo incorporar el silencio a la canción, a la música. Y hay justo específicamente tiene una canción que se llama Vidala del Silencio, ¿no? Que él así comentando que lo que quería era transmitir el silencio, ¿no? Que él escuchaba en el entorno. Que bueno, cuestión difícil y todo, pero bueno, era como la intención que él decía, bueno, no creo que lo haya logrado, pero bueno, mi intención era esa, ¿no? Y hay una cosa que, bueno, cuando vos vas a visitar donde fue la casa, ¿no? de él, ahí en esa localidad que comenté de Cerro Colorado, hay un cartel muy grande que dice que les pide por favor a las personas que visitan que no hablen tanto, ¿no? Que se pongan a escuchar y a percibir el entorno, ¿no? Que esa cuestión del silencio es fundamental para conectarse, ¿no? De vuelta con la naturaleza.
Y eso también, bueno, quizás Lea Valladares no escribió tanto como Yupanqui sobre esas reflexiones, pero está, está implícito también el silencio en esos cantos ancestrales, ¿no? que comentaba. Y después en relación a, bueno, al paisaje sonoro y a la cuestión de las músicas territoriales, que vos, Rodrigo, hacías referencia, ¿no? a los espacios urbanos. Yo creo que también los espacios rurales bueno, o diferentes a los urbanos también tienen esa cuestión, y para mí también engloba, la música territorial englobaría lo otro, ¿no? El paisaje sonoro, que creo que también, como dijo Alejandro, es como más restrictivo. Y a mí me gustaría comentarte, bueno, una anécdota que cuando fui a Cerro Colorado hace 4 años a conocer el lugar y a entrevistar personas, hubo un ceramista y que también es músico, que bueno, es de Córdoba capital, pero hace como, no sé, 30 años que está en Cerro Colorado. Me dijo que una vez se puso con esos afinadores electrónicos a intentar, bueno, captar en qué nota estaba ese lugar, ¿no? Y él, bueno, y él, lo que el afinador le daba era que estaba en re mayor. Y, y le resultó muy curioso a él porque, bueno, después fijándose en los temas instrumentales, sobre todo, que Atahualpa había compuesto en Cerro Colorado, que él ya sabía, estaban en esa afinación. Entonces, ahí con esa anécdota intento, bueno, también como responderte a esa cuestión tuya que trajiste. Muchísimas gracias. Los lugares vibrando, claro, por supuesto, más allá de lo cósmico que nos contabas, ¿no? Esa idea de lo cósmico como la resonancia de lo que hay en la esencia, definitivo. Bueno, hay que leer muchísimo. Creo que ya yo tengo tarea para bastante tiempo de aquí saliendo el viernes. Y paso ahora con Cristian también. Muchísimas gracias, Cristian. Vale, yo quería simplemente, digamos, hacer pues, como complemento a los comentarios de mis compañeros, y es que, pues, decía Alessandro, finalizando la definición de paisaje, pues en la actualidad tiene una cantidad de aforismos, ¿cierto?, que permiten, digamos, como entenderlo desde diferentes perspectivas. Y hablar de paisajes sonoros involucra mucho esa categoría que envuelve, esa categoría que circunscribe también la parte estética de ese paisaje, esas apreciaciones. Y cuando lo vinculamos a lo sonoro, pues desde luego estamos hablando de esos paisajes que resumen como esa afectividad de lo que nos contiene, de lo que nos identifica, y desde luego desde la experiencia muy individual que construye ese paisaje sonoro. Muchas veces también, digamos, está entendido esa apreciación como es tan subjetiva, ¿sí? El paisaje se reconstruye desde esa subjetividad, lo que para mí puede ser molesto, para otro puede ser encantador. Entonces, desde luego, ahí irrumpe un poco con esa apreciación de territorio musical. Cuando hablamos del territorio musical, sí estamos hablando de la inclusión de todas estas particularidades que generan musicalidad o que podemos asociar como construcción musical, desde lo que yo planteo como musical, ¿cierto? O como yo se los expuse el día de hoy, ¿cierto? Entenderlo como ese sistema que está producido por muchos actores y que permiten identificar que hay una configuración musical desde esa visión territorial. Entonces yo veo que hay una separación, que sí hay un diálogo asociado a lo sonoro, ¿sí? Pero que al ponerle el término musical amplía ese espectro de construcción de esa territorialidad o de ese territorio como se plantea ahí. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, pues dejar de leer más a Lefebvre y empezar a leer un poco más hacia otras cosas menos clásicas en ese sentido. No, llevo tarea, mucha tarea. Ahora quisiera, bueno, está por acá Blanca, hace ratito quiere decirnos algo. Blanca, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Luisa, ¿le baja? Es que oigo eco, perdón. Yo te oigo con eco. Sí, lo que pasa es que, bueno, desde el abordaje o desde los abordajes que yo he intentado, mucho más desde la sociología,
se habla mucho discursivamente de la necesidad de recuperar imaginarios, la emoción, la sensibilidad. Ni siquiera había tenido posibilidad de pensar en los sonidos, que son otro elemento crucial en esta recuperación de la emoción. Y un poco como en el sentido más técnico, más metodológico, me gustaría preguntarles a los tres cómo trabajan esta parte de representar, de volver conocimiento, estos acercamientos tan cruzados, tan llenos de metáforas, cómo traducen o cómo bajan a nivel académico toda esta constelación de componentes que nos mencionan. Por ejemplo, Cristian hablaba del cuerpo, que lo tocó muy poquito, pues, pero que me parece importantísimo conocer cuáles son sus trayectos más de corte como de investigadores, cómo lo han hecho, cómo lo representan. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Antes de que pasar a las respuestas, para que no se vaya a perder en el chat por acá, Eneida les pide a nuestros invitados si le podrían, por favor, compartir el libro al correo, pone por acá su correo, porque no puede copiar la liga. Entonces, lo pudieran compartir, sería como muy bueno. Adelante, si alguien quisiera por acá responder un poco a lo que bueno, pues preguntó Blanca. Quisiera iniciar un poco, digamos, dentro de este ejercicio. Gracias, Blanca, pues por este espacio, primero que todo, fantástico compartir aquí todas estas experiencias. Frente a tu pregunta, digamos, he encontrado en el camino de la investigación, como les dije, he venido trabajando en este tema 20 años, realmente, así, la mitad de mi vida. Eso, digamos, esos 20 años ha sido una investigación que me ha permitido encontrar herramientas, pero también establecer esos conceptos, si es el cuerpo, si es la calle, desde mi postura como arquitecto, también entenderlo desde ese fenómeno de ciudad, pero ya como arquitecto territorialista, como lo denomino yo, ¿cierto? Ahora, digamos, es esa visión de entender la ciudad como ese producto de relaciones sociohumanas allí en algunos espacios, especialmente en el espacio público. Entonces, ¿cómo encontrar herramientas? Creo que el camino me ha permitido construir herramientas más que encontrarlas, ¿cierto? A partir de cartografías asociadas a la geográfico, inicialmente, ejercicios de campo pues han sido muy fuertes, la construcción de narrativas, la construcción de historias de vida, que han permitido reconstruir la historia de los territorios a partir de esa identificación y reconocimiento de actores que anteriormente han sido invisibilizados. Esto lo hemos llevado, pues, digamos, como a softwares, pues, a QGIS, ArcGIS, ¿cierto? Que nos han permitido asociar cartografías geográficas de localización de actores o de localización de lugares que están asociados a la música, pero que también nos ha permitido cuantificar la producción de esos actores y su impacto en determinadas zonas. Digamos, esa relación de las cartografías que no son solamente de localización, sino que también son cualitativas, vinculadas a estos datos. También la construcción de datos estadísticos que permitan soportar, digamos, los porcentajes o las áreas de impacto de estas personas, no solamente en el escenario local, sino en otros escenarios, una escala mucho más amplia. Entonces, esto se han hecho ejercicios de rastreo a través de como infografías, unas construcciones infográficas importantes para hacer visibles estos fenómenos en la ciudad o en los escenarios donde me he movido. Yo me he vuelto como embajador un poco, ¿cierto?, de mi ciudad, intentando mostrarla como ejemplo en el sentido de la importancia de resaltar los valores culturales como herramientas de desarrollo territorial. ¿Sí? Y de alguna forma también de hacer visible la importancia de nosotros como actores del común en esos procesos que tienen decisiones políticas para el desarrollo territorial. Entonces, frente a eso, la transversalidad política también ha sido importante, reconocimiento de normativas, leyes y su impacto en la configuración de estos escenarios. Entonces, también se ha hecho el seguimiento
a través de, digamos, instrumentos que se han constituido en libros de normativas, que compilan las normativas de cultura asociados al territorio. Creo que han sido pues como los instrumentos principales que nos han permitido configurar esto. Dentro de este libro que tenemos por salir, también hay un artículo, pues un capítulo que escribí yo precisamente sobre cartografías de la música, donde lo que hago es como crear una serie de fórmulas, ¿sí?, que nos permiten generar, entender ese sistema de redes que se configura a partir del reconocimiento de estos actores. Entonces, como te digo, es cómo he ido construyendo una serie de herramientas, pero a través de esa experiencia de identificación de esos conceptos que me permiten entender la musicalidad, no solamente desde lo sonoro, sino desde esa configuración social. No sé si eso aporta como respuesta a tu pregunta. Muchísimas gracias, Cristian, seguro. Voy para allá ahora. Bueno, tenemos 10 minutos, les cuento, tenemos 10 minutos, se nos ha ido el tiempo de una manera rapidísima, lo cual es, bueno, por un lado muy bueno, por otro lado, pues, no es... Me gustaría complementar esta respuesta de Cristian, puede ser, sobre esta cuestión de Blanca. Otra postura como investigadores importantísima es la interdisciplinaridad. Entonces, porque estamos trabajando con sonidos, entonces es preciso una perspectiva abierta, interactiva, transdisciplinaria, porque estamos trabajando con experiencias espaciales que son no solo geográficas, son etnomusicológicas, antropológicas, históricas. Entonces, en cuanto a las tradiciones musicales latinoamericanas, por ejemplo, percebimos que hay una gama heterogénea de expresiones sonido-espaciales que muestran paralelos y vinculaciones entre elementos distintos, que son elementos de nuestras formaciones sonido-espaciales, digamos. Entonces, para mí también, como yo soy músico, utilizo metodológicamente también de cuestiones musicales, como los modos musicales, la síncopa, o el síncopa, no sé en español, pienso que es el síncopa. El síncopa es una dimensión muy presente en la musicalidad latinoamericana, porque la síncopa es un elemento musical que está relacionado con la dimensión de la teoría musical y que aparece muy fuertemente en las musicalidades afro-latinoamericanas. Es una suspensión en el tiempo musical y todos los ritmos latinoamericanos tienen síncopas muy desarrolladas. Entonces, para mí, este es un recurso metodológico. También los ritmos, también los modos musicales. En este libro que Cristian y Agustín están organizando, yo escribí un poco sobre esto, la relación modos musicales, modos de vista, modos de vida, en la región donde yo vivo, que es en el oeste de Brasil, en el Sertón, que es una región muy particular. La musicalidad en el Sertón tiene un modo musical muy particular, una escala musical. Entonces, para mí, toda esa teoría musical también es un recurso metodológico. Muchísimas gracias, Alessandro. No sé si Agustín, ¿no? Si no, adelante. No, así, bueno, siempre bueno complementar ahí lo que estos amigos dijeron, que así, me parece que bueno, que es algo que me parece que también la ciencia hace tiempo que está como cambiando, ¿no? En el sentido de decir, dejando de ser tan objetiva, ¿no? Así, sobre todo con los recursos metodológicos tan objetivos, y está dando como una mirada a cuestiones más empíricas, subjetivas, ¿no? Entonces, ese cuerpo, ¿no? Y con el tema del cuerpo del investigador y esa sensibilidad, ¿no? Y la interdisciplinaridad que cada cuerpo tiene, yo creo que ahí así hay un campo que se abre que me parece que permite la experimentación y la creación de nuevas herramientas metodológicas, ¿no? Que hoy por hoy la ciencia, de cierta forma,
claro que va a haber un sector que no las acepta, ¿no? Pero está más es más permeable posturas como más flexibles y más heterodoxas, y como que, bueno, para inventar y crear herramientas y ponerlas a prueba, ¿no? Porque, bueno, yo las pongo a prueba en esta investigación y es válido eso. Entonces, eso me parece que también es un momento interesante bueno, para resaltar, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, creo que quedó contenta Blanca con la respuesta. Quedamos bastante contentos, no solo ella, sino creo que todo el mundo por aquí. Pues estamos llegando ya, estamos casi al final de nuestro tiempo en este seminario. Estamos a 4 minutitos de terminar. Entonces, pues con esto quisiera yo hacer una clausura, una especie de cierre. Bueno, sí, Agustín, adelante. Sí, antes de que cierres y como para aprovechar, ¿no?, este momento, me gustaría decirles que, bueno, que además del libro que compartí que Sandra organizó, de Geografía y Música, el otro de la Universidad de Portugal que Alessandro compartió, a fin del año pasado salió un dossier temático en una revista de Brasil, que, bueno, con Alessandro y otros 2 geógrafos de la música brasileños organizamos, que también les voy a compartir ahí ¿cómo es?, el enlace. Y después avisarles que a mitad de año, con este mismo grupo, ¿no?, que dije que organizamos el dossier anterior, va a salir en la revista de Buenos Aires, en la revista de Geografía acá del Instituto de Geografía de Buenos Aires, otro dossier. Así estamos como, así para que vean que está explotando esto, si está saliendo por todos los poros, y que hay así con mucha necesidad de mostrar. Entonces, bueno, tenemos 2 revistas que, así por un periodo así corto de 6 meses, publicamos 2 dosieres, y bueno, entonces a mediados del año también, bueno, les puedo hacer llegar a Noemí y a Blanca esta revista, que son textos. Sí, bueno, yo soy sospechoso, ¿no?, de hablar, pero es tan lindo ver la diversidad, ¿no?, de gente bueno, de México, de Colombia, no sé, de Chile, de Argentina, Brasil, o sea, hay, bueno, desparramados ahí por nuestra América, así que, bueno, eso. Gracias, Agustín. De hecho, si tienen algún sitio de alguno de los grupos de estudio, de alguno de los proyectos que tienen, hay una especie de dirección de sitio web, de link, algún espacio donde podamos contactarles en general como grupos de investigación. Si nos lo comparten por acá, pues sería sensacional. Si no, bueno, ya sabemos, acá lo estamos buscando, y por medio del instituto, pues podemos también ir compartiendo lo que ustedes hacen, y hacer como el vínculo, ¿no?, entre quienes nos están escuchando y ustedes. Y pues no me queda más, pues eso, agradeciendo pues su presencia. Les agradecemos mucho el haber estado aquí, el haber compartido este tiempo en horas diferentes y en territorios y espacios distintos del otro lado de la pantalla, que también es otro espacio, un lugar, diría por ahí Marco Gay. Pero pues les agradecemos muchísimo a nombre también ahí del Instituto de Gestión de la Cultura, el ICAB, Instituto de Gestión del Conocimiento en Ambientes Virtuales, perdón. Las siglas ya saben, en viernes quedan ahí medio cruzadas. Pues agradecerles, ¿no?, el haber estado por aquí, a quienes están acompañando, oyéndonos, tomando un rato de la mañana para pues poder compartir esto. Somos una comunidad de aprendizaje a fin de cuentas, y eso es lo importante de los seminarios, y es parte de lo que ha buscado justamente el instituto. Entonces, pues agradecerles mucho, contarles también que esta sería la última emisión de esta, llamémosle, de la temporada, ¿no?, de esta gestión. Entonces, pues Blanca, agradecerte también toda la gestión, agradecerte a Noemí también todo lo que ha implicado esto. Yo agradecer la invitación a estar compartiendo con ustedes, que ha sido una experiencia extraordinaria y muy agradable. Seguimos aquí en contacto. Y pues despedirnos, que tengan pues un muy bonito viernes. No sé si alguien quiere por acá de ustedes 3 decir algo por acá, y con esto cerraríamos. Si no, pues estamos pues en nuestro tiempo. Pues cuídense muchísimo. Entonces, un abrazo muy grande a agradecerles, un abrazo. De América y del mundo. Muchas gracias a todos, y bueno, los que estuvieron presentes escuchando también, se bancaron 2 horitas. Gracias. Muchas gracias. Ojalá podamos tener otras oportunidades para estar juntos.
A ustedes. Abrazo muy, muy, muy grande.